gustaría empezar preguntando, vamos a ir así en orden, los años de vuestro matrimonio, ¿vale? Paco, ¿cuántos años lleváis casados o cansados? 34. Un añito, Dani, Lili. Juan, ¿30 y qué? 38. Samu, 2 añitos. Vicente y Verónica, 33. Carlos y Mila, 17. Georgie y María Ángeles, ¿cuánto? 2 añitos. José y Vicky, 38. Gustavo, ¿cuánto? 13. A ver, Paco. 10. Estás como los críos pequeños. ¿Y quién hay por...? Ah, David y Rebeca. 10. Marisa y Óscar, 9. Juanjo, mañana 18. Y me falta Erwin y Merche, ¿no? Sí. ¿Cuánto? 13. Ok, nosotros 12, ¿vale? Bueno, hay mucha diversidad, pero tenemos experiencia, ¿eh? Veo que hay matrimonios de muchos años. Bueno, hermano, independientemente de los años que llevemos en el matrimonio, a veces miramos hacia atrás y decimos, uy, llevo ya 12, 13, 15, 20, 30, y ya tú mismo a lo mejor te autoconvences de que no te pueden enseñar nada más, que ya tienes la suficiente experiencia para caminar en el matrimonio. Hermano, siempre se puede mejorar. Porque de hecho nosotros como personas siempre podemos mejorar, siempre hay que crecer más y más a la imagen de Cristo. Entonces, conforme nosotros mejoremos, mejorará nuestro matrimonio. Amén. Bueno, hay normalmente 2 actitudes con las que se suele venir a las reuniones de matrimonio. 2. Y son erróneas. Lo digo por si alguien las tiene hoy aquí. Solo las menciono. Una es que hay matrimonios que vienen asisten a las reuniones de matrimonios pensando o con la expectativa de que les digan ese día todo lo que sus matrimonios necesitan para arreglarse. Todas las necesidades para arreglar su matrimonio quieren escucharlas en una sola reunión. Y eso, hermano, es imposible. Tampoco existen los 5 pasos para un matrimonio exitoso o sano. Hermano, el matrimonio se construye poco a poco, paso a paso, es un proceso, requiere de un buen fundamento y de que poco a poco se vayan poniendo ladrillos. Así que, hermano, si has venido con esa actitud, descártala. Paciencia. Y segunda actitud es aquella del cónyuge que ora al Señor diciéndole, Señor, toca a mi cónyuge, tócame a mi esposa, a mi esposo, porque lo necesita. Y venir con esa actitud, hermano, es venir con una actitud incorrecta. Tenemos que venir con humildad, pensando en nosotros, no en mi cónyuge, ¿ok? Porque Dios quiere ministrarnos personalmente a cada uno de nosotros, ¿ok? Tenemos la tendencia, como sabéis, a echar balones fuera y siempre en los conflictos matrimoniales parece que la culpa siempre es del otro, nunca somos nosotros. Pues saquémonos eso, hermanos, de la cabeza y vengamos con humildad, ¿vale? No solo en la reunión de hoy, sino en cada reunión, en cada exposición que hagamos, a que el Señor nos ministre a nosotros personalmente. Bueno, hoy vamos a establecer, como veis en la pantalla, el fundamento del matrimonio. Necesitamos empezar por ahí, por la base, por el fundamento y el cimiento. Hay, hermano, una serie de elementos que deben darse en un matrimonio si quiere ser un matrimonio bíblico, bueno, bendecido, que cumple con el propósito para el cual fue creado, pero todo eso debe de partir de un buen fundamento. Y hay veces que los matrimonios no parten de un buen fundamento, parten de un fundamento que viene a lo mejor de ideas preconcebidas, que viene de modelos adquiridos de tus padres, de tus abuelos, que a lo mejor no son los más correctos. A lo mejor hay cosas buenas en ese modelo de matrimonio, pero no todo lo correcto que debería de ser, y entonces necesitamos que nuestro matrimonio esté fundamentado sobre la roca, sobre lo que dice la Escritura, la palabra de Dios, ¿no? Entonces, si ese cimiento no está bien establecido, si no está ese fundamento, obviamente, hermano, todo lo que construyamos a partir de un mal fundamento va a estar mal edificado. Así que tenemos que partir de ahí y a veces se requiere derribar
lo que hemos construido, en el buen sentido, y reconstruir de nuevo. ¿Ok? Entonces hoy vamos a hablar precisamente de ese fundamento para que empecemos a construir a partir de un buen fundamento. Dice un texto que todos conocemos, el Salmo 127.1, dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y a veces en los matrimonios yo veo que sucede eso. Yo lo he experimentado en mis primeros años de matrimonio. Uno viene, como digo, con ideas, con modelos, y empieza a edificar tu matrimonio sobre una base que no es correcta. El Señor no está ahí. Entonces, estás trabajando en vano. Y de hecho, cuando trabajas en vano te cansas más. Tu matrimonio se puede volver una carga en vez de un deleite. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas, en nuestros matrimonios. Y por eso es necesario, como dice Romanos 12.2, otro versículo que conocemos, que nos tenemos que transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en cada área de nuestras vidas. Eso incluye nuestro matrimonio, por supuesto. Entonces, hermanos, yo con una frase sencilla que a lo mejor te ayuda para recordar esto, tu matrimonio y el mío constantemente necesitan pasar la ITV de la palabra. Es decir, cada cierto tiempo tú tienes que pararte a pensar cómo estoy viviendo mi matrimonio. Igual que el coche tiene que pasar la ITV y ponen un sello nuevo, fíjate, a ver, porque la tendencia, hermano, en nosotros es que empezamos como cuando deja el volante suelto y se va viciando la dirección del coche, que poco a poco el coche se va solito, para allá o para allá. Pues nosotros igual. Si no cogemos el volante firme y miramos lo que dice la palabra de Dios, lo normal es que nuestro matrimonio y nuestras vidas se vayan desviando. Así que pasar continuamente la ITV de la palabra. Ella es nuestra fuente de autoridad, ella es la que nos revela la voluntad de Dios, como dice este versículo, la cual es buena, agradable y perfecta. Y a veces, hermano, como decía hace un momento, sin importar el número de años que tengamos de experiencia en el matrimonio, ¿sabéis qué, hermanos? Yo a día de hoy, después de ya bastantes años de caminar con el Señor, me doy cuenta que muchas veces las cosas que más necesitamos los cristianos son las cosas más básicas. Las más básicas, hermano. Porque es donde más desajuste hay en nuestras vidas. Y en el matrimonio pasa exactamente lo mismo. Por eso no te tomes y otra vez vamos a hablar de lo más básico del matrimonio. Posiblemente ahí haya carencia, haya deficiencia. Así que dejémonos exhortar por la palabra. No sé si recordáis que hace un par de domingos hablaba de unas estadísticas que se dan en España. El matrimonio, hermano, en esta sociedad en la que vivimos es una especie en extinción. Se dan, he puesto ahí la estadística, en España se celebran 150.000 matrimonios anuales, pero al mismo tiempo se está celebrando una media, no son números exactos, pero más o menos 100.000 divorcios anuales. Es un disparate. Y cuando tú ves la causa detrás de todo eso, por supuesto es porque no hay un cimiento, por supuesto que, como veremos posteriormente, no está lo más importante en los matrimonios, que es Cristo, pero es que incluso dentro de los cristianos se dan muchos divorcios. Y las excusas muchas veces son, se acabó el amor. Qué frase más mala, de verdad. Luego hablaremos sobre eso de se acabó el amor, o porque ya no se aguantaban el uno al otro, ya no hay esa chispa. Fijaros en la estadística siguiente. En Estados Unidos hay una asociación concreta que se llama Barna, que constantemente están haciendo estadísticas y sacando datos entre todas las iglesias de todas las denominaciones, ¿vale? De todas las denominaciones. Y fijaros lo alarmante de esta estadística, porque hicieron un sondeo entre matrimonios no cristianos y los divorcios eran del 30% en Estados Unidos. Pero es que luego lo hicieron en la iglesia y era un 26%. O sea, prácticamente lo mismo. Lo mismo. Y es muy representativo porque sabéis que en Estados Unidos es donde creo que hay más iglesias y más cristianos. Es lamentable. Y esto, sin lugar a duda, hermano, es una incongruencia. Cómo un matrimonio cristiano acaba en divorcio. Y esa razón básica, hermanos, por las que se dan estos divorcios, en los no cristianos sabemos que es principalmente porque no está Cristo en medio de esos matrimonios. Un matrimonio sin Cristo no tiene esperanza.
no tiene esperanza. Hay matrimonios sin Cristo que perduran, pero también habría que ver qué hay detrás de todos esos matrimonios. Muchas veces permanecen pues simplemente porque es un compañero de vida, porque no tiene luego cómo sostenerte económicamente o porque ya están acostumbrados a vivir juntos. La gran mayoría de casos son así. Y a saber las infidelidades que hay, aún así permanecen, etcétera, etcétera, hermanos. Yo creo que todos somos conocedores de la realidad, ¿no? Justo el otro día estaba hablando con mi esposa, hace un par de días, por unas situaciones que se están dando de amigos suyos y familiares en Argentina, de divorcios entre parejas jóvenes de cristianos. Algunos familiares suyos, otros amigos suyos, de 30 años aproximadamente. Y se está dando mucho. Y detrás de eso, al final lo que parecía ser es que uno de los dos cónyuges no era cristiano. Parecía que lo era, pero se destapó y se vio que no era. ¿Por qué digo este apunte? Porque, hermano, muchas veces sucede esto. Como padres tengamos mucho cuidado de con quién se casa nuestro hijo. Uno puede hacer hasta lo que puede hacer, pero tú, mientras tu hijo esté en tu casa, intenta que tu hijo tenga discernimiento y entendimiento de con quién se tiene que casar y quién le conviene y quién no le conviene. Y que evalúe realmente si su pareja, es cristiano o no es cristiano, porque por el hecho de estar en la iglesia y parecerlo no significa que lo sea. Y luego eso se destapa sí o sí cuando están casados. Y cuando estás casado ya es un problema. Y por eso muchos matrimonios acaban luego divorciándose, porque al final se casó un creyente con un incrédulo. Entonces, hermanos, estemos muy pendientes de nuestro hijo, ayudémosle a tener discernimiento. Pero en segundo lugar, ¿por qué se dan los divorcios entre matrimonios cristianos? Bueno, la razón principal por la que los matrimonios cristianos fracasan es porque Cristo no es el centro de su matrimonio. La razón para los no cristianos era que Cristo no está. La razón para los matrimonios cristianos es que Cristo parece estar, pero no está. Porque no es el centro. Y si Cristo no está en el centro, es como si no estuviera. Porque estoy yo en el centro, no está Cristo. Cristo está desplazado. Y luego veremos un poquito más qué significa eso, de que Cristo no está en el centro. Un verdadero matrimonio cristiano no es una relación de dos, es una relación de tres, echa un poco para atrás, donde Cristo debe ser el centro y esa es la clave de todo, hermano. Nosotros somos nosotros dos y Cristo tiene que estar en el centro. Y que Cristo está en el centro quiere decir que ninguno de los dos cónyuges está en el centro. Y cuando te pones a observar y a aconsejar matrimonio, en el fondo del problema precisamente es ese, que uno de los dos está en el centro. Esa es la fuente prácticamente de todos los conflictos de pareja. Y el texto que nos lleva, hermanos, hoy a la exposición que quiero traer, se encuentra justo en 2 Corintios 5:15. Hoy ha girado toda la reunión en base a eso. Yo no he hablado con Dani, no he hablado con mi padre, y justo cuando yo escucho que Dani lee ese versículo, que luego mi padre lo expone, digo, bueno, tú sabes, Señor. Pero es que, hermano, aquí está la clave de nuestro matrimonio. 2 Corintios 5:15. Dice que por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y tú dirás, bueno, Josué, pero este versículo no habla sobre el matrimonio. Bueno, a veces cometemos el error, hermano, de buscar en la Biblia solamente los versículos que hablan sobre cierto tema y lo aislamos del resto de la Biblia. Bueno, no podremos entender lo que la Biblia dice sobre el matrimonio si solo vamos a los pasajes que hablen sobre el matrimonio. Al final, cuando la Biblia te habla de ti, te habla de Dios, te habla del pecado, te habla de las relaciones, todos esos son pasajes matrimoniales. Se aplican todos al matrimonio y este pasaje se aplica al matrimonio. De hecho, es un versículo vital para toda la vida del cristiano, para su matrimonio y para cualquier otra cosa. Hermanos, ¿por qué? Porque un verdadero cristiano es alguien que tiene a Cristo como centro en todas las áreas de su vida y eso incluye su matrimonio. Un verdadero cristiano, un cristiano que realmente está caminando en la voluntad de Dios, es alguien que busca y procura que Cristo siempre sea el centro en su vida y en todo lo que hace.
En contra de lo que muchos piensan o lo que este mundo dice, que vivir para sí mismo es la manera de vivir libre y feliz, no, hermano. La Biblia nos muestra que precisamente vivir para ti mismo es una esclavitud. Es una esclavitud. Cristo a los cristianos nos ha liberado de esa esclavitud de vivir para nosotros mismos. Ahí no está la felicidad. El Señor murió para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí está la verdadera felicidad, ahí está la verdadera libertad, ahí está la verdadera satisfacción en la vida. Es el propósito, vivir para Cristo glorificando al Señor. Así que un matrimonio en donde Cristo no sea el centro, sí o sí está abocado al fracaso y además se va a convertir en una pesada carga. Porque, hermano, yo no sé si tú has pasado por ahí, pero hay matrimonios cristianos que, aunque no te lo van a admitir públicamente, en el fondo desearían que su matrimonio se acabara. En el fondo están deseando, yo conozco a matrimonios, hermanos, que han llegado a confesar que han fantaseado con que se muera su cónyuge. No estoy diciendo un disparate, hermano, porque su matrimonio es una carga para ellos. ¿Qué dice el Señor cuando constituye el primer matrimonio y asiste a la primera boda entre Adán y Eva? Que era bueno en gran manera. Dios nos dio el matrimonio como una gran bendición, como un deleite, ¿verdad? Proverbios 18:22 que dice: el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Como dije en una predicación hace poco que expuse lo toqué por encima el versículo. El que haya una buena esposa, por supuesto. Porque si haya una mala esposa o un mal esposo, ay de ti. Tu vida se convierte en un infierno. Y cuando hablamos de un buen cónyuge, un buen esposo, una buena esposa, ¿de qué hablamos? Por supuesto, no un cónyuge perfecto, porque eso no existe. Para eso nos tendríamos que casar con Cristo. Hermano, un buen cónyuge es un verdadero hijo de Dios que ha puesto a Cristo en el centro de su vida. Y que lucha por ello, por no estar en el centro Él y que esté Cristo en el centro siempre. Una persona que camina así en su vida va a ser una persona que dé fruto para la gloria de Dios y con la que merezca la pena vivir. Y hermano, esa bendición, deleite, benevolencia de Jehová solamente va a llegar si Cristo es el centro del matrimonio. Todo lo que no sea eso, hermano, es insoportable, insoportable. Lleno de conflictos constantes. Se convierte en una lucha de egos y de reinos, como Juego de Tronos. Pero aquel que tiene a Cristo en el centro, hermano, marca una gran diferencia. Porque tiene el fundamento y todas las herramientas necesarias, todas, hermano, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, dice la Escritura. Lo tenemos en Cristo. Para que nuestros matrimonios sean exitosos, no necesitas nada más. Necesitas a Cristo en el centro. Para que tu matrimonio sea un deleite. Este es el libro sobre el que vamos a basar la serie. Os lo recomiendo si queréis leerlo, pero no hace falta porque vamos a estar exponiendo. Pero bueno, si lo tenéis y lo leéis, estupendo. Dice Paul Tripp, el autor: todos vivimos para un reino, todos. El nuestro, nuestra felicidad personal o el reino de Dios. O vivimos para nosotros o vivimos para Dios. No hay término medio. Muchas veces las parejas no se casan realmente por amor, sino por atracción. Aquí esto puede sonar un poco extremista, pero lo que básicamente quiere decir el autor es que eso que realmente parece amor lleva mezcla. No es como el café puro, digamos. ¿Se llama café torrefacto? Ese que es mezclado. Pues algo así sería. No es un amor puro, va con mezcla. ¿Mezcla de qué? De motivaciones egoístas. ¿Cuáles son esas motivaciones egoístas? Que yo escojo a mi pareja porque creo que esa persona me va a hacer feliz. Entonces, en el fondo hay cierto egoísmo al escoger yo a alguien. ¿Entendéis, hermano? Hay egoísmo cuando nos casamos. Aunque esté muy por debajo y muy escondido, tú escoges a otra persona
A que tú no escoges a alguien para casarte que te vaya a hacer infeliz. No, no, tú escoges a alguien que tú crees que te va a hacer feliz, que te va a completar y con la que vas a pasar una buena vida, ¿verdad? Detrás de eso hay, por supuesto, un egoísmo escondido. Y dice, muchas veces las parejas no se casan realmente por amor, sino por atracción, interés egoísta. Lo que parece amor puede ser realmente la emoción de haber encontrado a alguien que se ajusta a lo que nosotros hemos soñado para nuestra vida. Y por eso muchas veces la frustración que viene luego cuando pasa el tiempo y te das cuenta de que ese príncipe azul o esa princesa rosa no es ni príncipe azul ni es princesa rosa. Los seres humanos, hermanos, por naturaleza, vivimos para un reino. Y es nuestro reino personal. Eso no sale solo. No hace falta... No sale solo. En nuestra carne somos así. Buscando nuestra felicidad como creemos que la vamos a encontrar. Así es como vive la gente del mundo. Buscando aquello que le hace feliz. Por eso se llenan de actividades, de cosas, de hobby, de lo que sea, el materialismo, lo que ellos creen que le puede hacer feliz. Todo centrado en ellos mismos. En ellos mismos. Por causa de esto, hermanos, muchos novios esperan nerviosos y ansiosos a sus parejas en el altar, poniendo todas sus esperanzas en que esa persona ha llegado para hacerles felices. Ahora, intenta pensar en esto. ¿Por qué escogiste a tu cónyuge el día que lo escogiste? Porque en el fondo pensaste, como digo, que te iba a hacer feliz, ¿verdad? Que te iba a dar todo lo que tú necesitas, que seríais siempre felices. Y al final hay una expectativa irreal. Cuando uno aconseja, ¿quién de aquí ha aconsejado a novio o a su hijo? Y ha visto, esta persona no te conviene. Yo todavía no he tenido esa experiencia, pero sí la he vivido yo con mis padres. Que mis padres me han dicho, no te cases con esta persona, no te conviene. Uno está ciego. Uno no le entran balas. O sea, ha hecho un muro infranqueable. No, tú no lo conoces, tú no sabes, es muy buena persona, es buenísimo. No sé. El caso es que estamos ciegos con la persona. Porque sin darnos cuenta hemos creado una expectativa irreal de esa persona en donde lo estamos viendo como si fuera perfecto. No le vemos los lunares, no le vemos los fallos. Y si los vemos los minimizamos como si no fueran importantes. Y eso es lo que nos pasa muchas veces cuando nos casamos, pero es porque se forma en nosotros una expectativa irreal. Y hermanos, si depositamos toda nuestra felicidad en otro pecador, porque eso es lo que es la persona con la que te casas, tú eres un pecador y la persona con la que te casas es otro pecador. Si tú depositas toda tu felicidad en esa persona, estás destinado al fracaso, porque la única persona que jamás nos va a decepcionar, hermano, es el Señor Jesús. Todos los demás, hermanos, tú y yo nos vamos a decepcionar. El otro día, justo un predicador decía a hermanos que justo tomaban la membresía y eran nuevos miembros de la iglesia y le decía, nos alegramos, hermanos, de que seáis parte de esta iglesia, que seáis nuevos miembros, os prometemos que os vamos a ofender y os vamos a fallar. Claro, le dio la bienvenida. Es así, hermano, es que nosotros nos vamos a fallar los unos a los otros. Nos vamos a fallar, porque somos pecadores. La única persona que nunca nos va a decepcionar es nuestro Señor Jesús. Imagínate tu esposo y tu esposa con la que convives 24 horas. Te va a decepcionar montones de veces. Montones. Y yo creo que ya sabemos de qué estamos hablando aquí porque tenemos muchos años de experiencia. ¿Verdad? En más de un momento, hermano, nos hemos decepcionado. Yo sé que todos hemos pasado por eso y seguirá pasando en nuestras vidas. Es inevitable porque, como digo, somos pecadores imperfectos y necesitados de crecer más y más a la imagen de Cristo. Y hermano, cuando tu matrimonio está basado en el otro, depositas toda esa expectativa en la otra persona, bueno, tu felicidad al final es un vaivén inestable. Un vaivén completo. No es firme porque al final depende de lo que tu cónyuge haga. De si tu cónyuge se porta bien o no se porta bien, de si te da lo que tú quieres o no te da lo que tú quieres. A veces no es que se porte bien, es que cumpla con tus expectativas. A lo mejor, por ejemplo, un día la esposa hace una cena, se le ocurra que no vea y llega el marido cansado del trabajo y la esposa está esperando que el marido le dé
le ponga la alfombra roja y le haga así, gracias por la pedazo de cena que me ha hecho el marido, ya cansado, no está pensando nada más que en comerse el plato de comida y sentarse en el sillón un poco a descansar. Y lo hace. Y la esposa se queda, no me ha valorado, no me ha dado las gracias. Estaba centrada en ella porque estaba pensando en que le diera las gracias por esa comida que había hecho. ¿Veis? Y ella misma se enfada, se mosquea, porque no le ha dado el esposo lo que ella esperaba. Y así podríamos poner un montón de ejemplos, hermano, de conflictos que surgen en el matrimonio porque uno está esperando cosas del otro completamente para ser feliz. Dice José Lo Mercado, que este es el otro libro que estamos usando como base, cuando el paradigma que controla el matrimonio es la felicidad individual, los cambios que la pareja experimenta para mejorarlo no son permanentes porque vienen de motivaciones egoístas que darán fruto mientras nuestras expectativas son cumplidas. Los matrimonios que comienzan, y yo he puesto entre paréntesis un énfasis mío, y permanecen con esta visión de buscar su felicidad propia, están destinados al fracaso. Es una visión egoísta y así un matrimonio no puede cumplir la misión para la cual fue diseñado, que fue que Dios sea glorificado. Solo cuando cambiamos motivados en glorificar a Dios, veremos transformación que perdurará, porque no depende de que nuestra pareja esté comportándose de una forma que nos satisface. Hermano, eso es súper importante, eso es clave. Y Paul Tripp dice, ningún matrimonio deja de ser afectado cuando los cónyuges están buscando conseguir en la creación lo que solo se puede lograr en el Creador. Toda relación es victimizada en alguna manera cuando buscamos en las criaturas lo que por diseño solo podemos conseguir en Dios. Cuando Dios está en su justo lugar, estamos en camino de poner a la gente en su justo lugar. Amén, hermano. Hermano, hay algo que tenemos que tener totalmente claro, y este es un fundamento firme en nuestro matrimonio. El matrimonio no se trata principalmente de nosotros. No. Alguien dijo una vez, Dios no diseñó el matrimonio para alimentar nuestra idolatría. Me encantó esa frase cuando la escuché. Dios no diseñó el matrimonio para alimentar nuestra idolatría, porque ¿quién es nuestro principal ídolo? Nosotros mismos. El matrimonio no es para servirte a ti, para alimentar tu ego y que tú seas el centro. No, el matrimonio tiene un fin y un propósito y no somos nosotros. El propósito es la gloria de Dios. Nosotros soñamos con la felicidad, la comodidad, la prosperidad, con todas esas cosas que no está mal en sí. Lo que está mal es el lugar en que lo colocamos. Si tú colocas toda tu felicidad en el cónyuge, tu felicidad va a ir y va a venir, porque va a depender de lo que el otro haga. Pero cuando tú basas tu felicidad en Cristo, va a ser firme esa felicidad y ese gozo. Así que, hermano, el matrimonio no es un fin en sí mismo. La realidad es que el matrimonio ha sido diseñado por Dios como un medio para un fin, y ese fin es glorificar a Dios, como todo en esta vida, hermano. Todo en esta vida. ¿Cuál es el fin? Repito, la gloria de Dios, glorificar a Dios. ¿Y cómo podemos glorificar a Dios en nuestro matrimonio? Viviendo nuestros matrimonios centrados en Cristo. Es sencillo, en palabras. Luego requiere muerte, obviamente, requiere negación porque tenemos que morir al yo, para que Cristo reine en nuestras vidas. Y hermano, en el corazón de Dios estaba el deseo de que nuestra unión como matrimonio fuera un reflejo del deleite, de la armonía, de la unión de Cristo y la Iglesia. Todos conocéis ese texto famoso de Efesios 5 que vamos a refrescar en nuestras mentes. Efesios 5, 25 al 32 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
grande es este misterio, mas yo digo, todo esto que está hablando respecto de Cristo y de la Iglesia. El texto que más habla directamente sobre el matrimonio, justo, está reflejando un misterio que nos ha sido revelado, que es la unión de Cristo y la Iglesia. Y en el corazón de Dios, desde el principio, para que ese matrimonio fuera bueno en gran manera, debía de reflejar esa unión, esa armonía y ese deleite de Cristo y la Iglesia, porque ¿cómo es tu relación con Cristo? ¿Hay deleite en tu relación con Cristo? Si realmente estás teniendo una relación correcta con el Señor, esa relación tiene que ser de deleite, de disfrute. Y esa relación, hermano, es la que Dios quiere que tengamos en nuestro matrimonio. Nuestra meta no debe ser nuestra felicidad personal, sino la gloria de Cristo. Y ojo, con esto no estoy diciendo que que esté mal el querer ser felices, pero es que el ser felices es un resultado, producto de que Cristo sea el centro de nuestro matrimonio. Ahí es donde realmente vamos a experimentar la felicidad y el deleite del matrimonio. Todo lo demás es sucedáneo, todo lo demás no es completo, no es perfecto, porque estamos poniendo, repito, nuestra felicidad en el lugar incorrecto. Si nuestro matrimonio tiene un fundamento y motivación puramente egoísta, hermano, ¿tú conoces a algún egoísta que sea feliz? El que es egoísta, por necesidad, va a ser un desgraciado. No va a vivir feliz, nunca. Entonces, hermano, si tú basas tu matrimonio en ti, nunca vas a ser feliz, jamás. Con frecuencia, hermano, si nos ponemos a pensar y a recordar esos momentos que hemos tenido de conflicto y de enojo en nuestro matrimonio, posiblemente alguno sea cercano esta misma semana, si miras la raíz, en el fondo se debe a que nuestra esposa o nuestro esposo ha quebrado las leyes de nuestro reino. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha interpuesto frente a lo que nosotros queríamos y eso nos ha enfurecido y nos mueve a hacer o decir algo que someta a nuestro esposo o a nuestra esposa de nuevo al servicio de nuestros deseos, necesidades y sentimientos. Os voy a contar una anécdota. Por ejemplo, a mí creo que fue hace 2 o 3 semanas, íbamos en el coche y Noé hace un comentario. No era un comentario malicioso, o sea, no tenía una intencionalidad de hacerme daño. Pero yo lo interpreté como un desprecio mío hacia mi persona. Y entonces me sentí herido en mi orgullo y aunque no le grité, le hablé de forma un poco ruda, intentando defenderme a mí mismo porque no aceptaba lo que acababa de decir. Y eso creó un mal ambiente. Y por supuesto mis palabras le hicieron daño. Luego el Señor me hizo ver lo que había hecho mal. Y en el fondo de eso me pude dar cuenta de que me estaba centrando en mí. Porque no había sido alabado yo. Yo quería defenderme como si fuera un muy buen esposo, que no fallo en nada, que todo lo hago bien. Y no es así. Entonces al final te das cuenta de que estás viviendo para tu propia gloria. En la mayoría de los conflictos es porque tú estás en el centro y no Dios. No estás pensando en glorificar a Dios, sino en tu ser glorificado. Y cuando miro atrás en mi matrimonio, en las malas etapas que hemos podido tener a lo largo de estos años, era porque al menos uno de los dos hermanos no estábamos viviendo nuestros matrimonios para la gloria de Dios. Porque ¿quién no ha tenido aquí malas etapas en su matrimonio? Todos. Y el que diga que no, hermano, está mintiendo. Arrepiéntete, hermano, que te va al infierno. Paul Tripp dice, Dios quiere liberarnos de nuestro reino personal y por eso nos coloca. Fijaros, esto me encanta. Dios quiere liberarnos de nuestro reino personal. Él quiere liberarnos de la esclavitud de vivir para nosotros mismos. Y por eso nos coloca en una relación con otra persona imperfecta en un mundo imperfecto. Y de hecho en su providencia diseña circunstancias para transformarnos. Dios quiere que nos rindamos, que abandonemos nuestros sueños. Él sabe que la verdadera vida, que la verdadera felicidad no se encuentra en el cumplimiento de nuestros sueños y deseos personales y egoístas. Es tremendo esto, porque al ponernos en una situación de vivir 24 horas durante el resto de tu vida con otra persona imperfecta, pecadora como tú,
van a surgir un montón de momentos de conflicto por causa del pecado de ambos. Y entonces esos momentos al final se convierten en una oportunidad de transformación para nuestras vidas. Y muchas veces no lo aprovechamos, al contrario. Nos soltamos malas palabras, nos enfadamos, luego está el típico que se tira una semana sin hablarle a su esposa, como si fuéramos niños pequeños, y cosas así, que tú dices, madre mía de mi vida, qué paciencia que tiene el Señor con nosotros. Dice José Lo Mercado, en el fondo, todos los problemas matrimoniales son porque uno de los cónyuges o ambos no están dando la gloria a Dios en algún asunto, como decíamos. Y esto lo podemos ver bíblicamente en Santiago 4.1, cuando dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y aquí habla, por supuesto, de las relaciones dentro de la iglesia, pero esto se aplica a cualquier tipo de relación. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Dentro de nuestro corazón. Y estamos muchas veces dispuestos a entrar en guerra y en conflictos porque no obtenemos lo que deseamos. Podemos subir el tono de la voz, dispuestos a manipular, dispuestos a menospreciar y hasta a veces dispuestos a abandonar el matrimonio y amenazar al otro, te voy a dejar, porque no te soporto. Y lo que no soporta es que no hace lo que tú quieres que haga. Hermano, no hay 5 pasos, como decía hace un momento al principio, para el éxito en nuestro matrimonio. Un buen matrimonio es el resultado de 2 personas que desean glorificar a Dios. No hay fórmula difícil, complicada. Por supuesto, esto requiere muerte y abnegación, como he dicho, pero al final todo se reduce a esto. Hay muchas más cosas que vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de las próximas sesiones, pero todo gira en torno a... Este es el epicentro del matrimonio, el fundamento es que los dos quieran glorificar a Dios en todo en su vida. Si de ahí partimos, hermanos, todo va a ir poniéndose en su lugar y el edificio va a estar bien construido, si no, desastre absoluto. Esa es la realidad del matrimonio que la Biblia presenta, hermano, la de morir a nosotros mismos, para que Dios se glorifique. Y cuando nosotros vivimos para la gloria de Dios, vivimos al final, dice, en los 2 mandamientos resumidos de Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Ama al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo, más cercano? Tu esposa y tu esposo. Cuando tú amas a Dios como debes, sí o sí vas a amar al que está a tu lado de la manera que debes. Morir al individualismo. Pero, hermanos, tiene que haber un compromiso en los 2 cónyuges de estar glorificando a Dios con todas sus fuerzas de manera individual, dando muerte a los deseos personales para vivir por ese propósito eterno. Ahora, ¿cómo podemos llevar esto a la práctica? Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer y que iremos viendo para que esto se dé en nuestras vidas, pero en la base de todo, hermano, es enfocarnos en cambiar nosotros mismos. No cambiar a tu cónyuge, cambia tú. Enfócate en ti, en tu pecado, no en el pecado de tu cónyuge. Porque a veces nos cegamos, es que mi cónyuge necesita esto, es que mi cónyuge es un desastre, es que mi cónyuge, es que mi cónyuge, es que mi cónyuge, es que mi esposo, es que mi esposa. No, es que tú. Tú eres un pecador que necesita cambiar. Céntrate en ti. Tú no vas a poder cambiar al que está a tu lado. ¿Quién cambia las vidas, hermano? El Espíritu Santo. Por supuesto que nos utiliza a nosotros, somos instrumentos para transformar y cambiar al que está a nuestro lado, pero no te mates y te esfuerces intentando cambiar a la otra persona, cambia tú, céntrate en tu pecado. Cuando se genera un conflicto de pareja, hermano, es muy probable que nuestro pecado tenga mucho o todo que ver en ello. Debo de verlo desde esa perspectiva. Y el pecado, hermano, sabemos que nos ciega. Y la mayoría de veces no nos vemos como culpables, siempre como Adán, la mujer que tú me diste. Siempre echando balones fuera, siempre la culpa la tiene el otro en el conflicto. Y es porque el pecado nos lleva a victimizarnos, a ser nosotros siempre las víctimas. Yo soy el víctima, siempre soy el víctima yo. Siempre me están haciendo mal a mí. No, examínate porque posiblemente mucho del problema esté en ti mismo, en tu pecado. Revisa tus motivaciones. Nuestro cónyuge no es nuestro enemigo. Es otro pecador que está en el mismo viaje que nosotros, en el viaje de la santificación. Nuestro cónyuge no es el problema, no es nuestro enemigo. El enemigo es el pecado. El enemigo es el pecado.
Dice Paul Tripp, el pecado es esencialmente, me gusta esta frase también mucho del libro, el pecado es esencialmente antisocial. ¿Qué quiere decir eso, hermano? El pecado rompe relaciones. Nuestro pecado rompe relaciones. El pecado nos lleva a convertir a las personas o bien en vehículos que nos ayudan a conseguir lo que queremos o bien en obstáculos en el camino de lo que queremos. Así actúa el pecado. Normalmente tendemos a personalizar en medio de los conflictos cuando hay un problema y nos hablamos mal, tendemos a personalizar y como si fuera algo intencional por parte de nuestro cónyuge, cuando en la mayoría de ocasiones, no digo que a veces no pase, el cónyuge no está pensando realmente en hacerle daño al otro, es simplemente la manifestación de su pecado. No lo veas como algo personal, míralo como que su pecado está entrando en acción. Y piensa que esa persona necesita el Evangelio igual que tú lo necesitas en ese momento. Así que, hermanos, para que un matrimonio glorifique a Dios, ambas personas deben de vivir una vida de constante arrepentimiento. Constante arrepentimiento, constante arrepentimiento. Los matrimonios, hermanos, que tienen éxito en comunicarse, en servirse el uno al otro, en amarse, en animarse, en corregirse mutuamente, son aquellos en los que cada uno de los cónyuges, hermanos, está más preocupado por su propio pecado que por el pecado de su pareja. Es así, hermano. ¿Qué decía Jesús en Mateo 7, en el Sermón del Monte? Muchos interpretan lo de no juzgues, como si no pudiéramos juzgar y tener una opinión del otro, e incluso hablarle y exhortarle y corregirlo. No, Jesús no está diciendo que no hagas eso, está diciendo que antes de hacerlo te mires tú mismo, porque no vaya a ser que vaya a corregir a alguien en algo que tú mismo eres un desastre. Bueno, antes de exponerle a lo mejor el pecado con amor a tu cónyuge, que eso tienes que hacerlo en ocasiones, hermano, revísate primero tú, tu corazón, y descubre tu pecado. Cuando tú vives el Evangelio, hermano, eso impacta en el otro. Impacta, hermano, en las personas que están a nuestro alrededor, en nuestros hijos, en nuestros compañeros de trabajo. Nuevamente un fragmento del libro dice, Dios usa el matrimonio para rescatarnos de nosotros mismos. Él nos santifica por medio del matrimonio y conforme hace eso, nos volvemos mejores personas con las cuales vivir y esto resultará en un mejor matrimonio. Esto es así, hermano. A la medida que Dios usa el matrimonio como instrumento de santificación, yo siempre digo, hay dos instrumentos, hay varios, ¿no? Pero personalmente yo en mi vida he experimentado que uno de los instrumentos más grandes que Dios ha usado para pulir mi carácter ha sido mi esposa, mi matrimonio y ahora mis hijos, mis hijas, mejor dicho. Me está moldeando la paciencia que no vea. Y hermano, es una bendición al final, cuando tú lo miras así, gracias Señor, porque me has dado una persona que está día tras día expuesta a mi pecado. O sea, yo ante mi esposa no tengo nada que esconder. Mira, si tú quieres conocerme, pregúntale a mi esposa. Ella sabe realmente cómo soy. Ante ella me ve las 24 horas del día. Ella sabe dónde están mis lunares, mis fallos. Vosotros podéis decir, Josué, no sé quién tendrá qué concepto tendréis de mí. Josué, mira qué bueno en esto. No, pregúntale a mi esposa, a ver si es realmente bueno o no. Pero gloria a Dios de que una persona puede ver mis fallos y aún así amarme y aún así aplicar el Evangelio a mi vida, porque necesito a alguien así a mi lado. Y es una bendición para los que estamos casados poder tener a alguien cristiano que tiene a Cristo en el centro y que pueda aplicar el Evangelio día tras día a nuestras vidas. Es precioso, es un instrumento de santificación que Dios usa con nosotros. Y Dios va a permitir, hermanos, justamente eso en su providencia, que la persona que vive a tu lado vea todas tus monstruosidades. Todas. Que vea todo lo feo que hay en ti. Lo bueno también, pero lo feo. Lo feo lo va a ver y realmente si te ama y ama a Cristo va a seguir a tu lado aplicando el Evangelio. Dice Paul Tripp, nuestro amor propio, ya me queda poquito, nuestro amor propio se mete constantemente al medio del camino de nuestro amor a Dios y del uno al otro. Y cuando lo hace, el matrimonio sufre. Es solo cuando yo amo a Dios sobre todo que voy a amar a mi prójimo como a mí mismo. Fundamentalmente las dificultades en nuestros matrimonios no vienen por no amarnos suficiente el uno al otro.
suceden porque no amamos suficiente a Dios y por no amar a Dios suficiente no nos tratamos el uno al otro con la clase de amor que hace funcionar los matrimonios. Hermanos, ¿qué quiere? Resumiendo esto, mientras más cerca estemos del Señor Jesús, más cerca vamos a estar el uno del otro. Ni más ni menos. Mientras más cerca estemos del Señor, más cerca vamos a estar el uno del otro. Y la esencia del amor no son los sentimientos. Esta sociedad, bueno, ¿cuántas veces habréis escuchado de matrimonio incluso entre famosos, deportistas? Se nos acabó el amor en la excusa. Hace poco, por ejemplo, Morata se separó de su mujer y parecía la pareja perfecta por las redes sociales. Eso otra, no te creas todo lo que sale en las redes sociales. Porque hay matrimonios que te venden su matrimonio como si fuera maravilloso, con fotos preciosas y que todo está perfecto, y luego cuántas ocasiones yo personalmente he tenido que he hablado con ellos y están por divorciarse. Pero hace 2 días atrás habían publicado las fotos de que están viendo una ciudad y parecen el matrimonio perfecto y feliz, y están que se matan. Qué gran mentira las redes sociales. Me he ido. La esencia del amor no son los sentimientos, porque los sentimientos varían tanto, hermano. A veces te levantas con la pierna izquierda y no quieres ver a nadie un día porque, yo qué sé, está todo revuelto por aquí dentro. No te puedes basar en los sentimientos. Por supuesto, en una relación de amor los sentimientos tienen importancia, igual que en nuestra relación con el Señor los sentimientos tienen que darse. Si por ejemplo, en alguien que ama al Señor no expresa de la manera que sea, en su sentimiento, fervor de amor a Dios, es algo raro, es algo muy raro que no hayan sentimientos en alguien que ama al Señor. Lo expresará de cada uno de su manera, con su personalidad. Pero hermano, el amor no está basado en lo que sentimos, sino que es una decisión de la voluntad, cada día, de morir a nosotros mismos. Tenemos que luchar. Requiere trabajo, hermano. Hay veces que es difícil porque tu cónyuge no está dando precisamente la talla y se está comportando realmente mal y tiene una etapa muy mala y tienes que aguantártela. Pero con el Señor, si realmente ama a esa persona, se puede seguir adelante y puede mostrar el Evangelio en tu vida, mostrar el amor de Cristo. Así que la esencia del amor, hermano, es una decisión de la voluntad, una disposición al sacrificio. Y en el poder del Evangelio, hermano, es que hay esperanza para los matrimonios. Debido a que Jesús, hermano, perdonó nuestros pecados, nosotros podemos hacerlo también, con los pecados del otro. Hasta la cruz, hermano, fue Cristo por nosotros. Se humilló hasta la cruz. Él dice que vino a servirnos, no a ser servido. Y nosotros tenemos que tener esa misma actitud para con nuestro cónyuge. Hermano, el crecimiento no va a venir por ausencia de desacuerdo o conflicto en base a todo lo que hemos estado hablando. Cuando aplicamos el Evangelio ante estas situaciones es cuando vamos a crecer realmente. Ahí vamos a crecer realmente. Y necesitamos recordarnos constantemente lo gran pecadores que somos nosotros, hermano. Porque cuando tú tienes esa consideración de ti, como Pablo decía, yo soy el más grande de los pecadores, así es como tenemos que vernos nosotros. Cuando tú tienes esa idea de ti, vamos a decirlo así, no me viene la palabra, cuando tú piensas de esa manera acerca de ti, estás en mejor disposición para ofrecer gracia al que está al lado tuya. Porque sabes que tú necesitas esa gracia más que nadie. Y entonces estás dispuesto a dar gracia al que está a tu lado, que es lo que necesita. Y estás más consciente de tu pecado que de señalar el pecado del otro. Así que cuando nuestro cónyuge falle, hermanos, que va a fallar, posiblemente a lo mejor lo haga ahora en cuanto nos vayamos de aquí. Puede ser, no se sabe. No lo avasallemos, no lo tomemos como algo personal, apliquemos el Evangelio. Hermano, amémonos de verdad. Porque a veces, ¿sabéis lo que nos pasa en los matrimonios? Que somos más propensos a perdonar con mayor facilidad a los que están fuera, pero cuando nuestro esposo o nuestra esposa nos hacen algo, parece que tomamos nota y no se nos olvida
guardamos un registro de todos los fallos que tiene. A la persona a la que más gracia debemos mostrarle parece que a veces con la que menos gracia damos. Y hacemos sentir inferior a nuestro cónyuge. Mostrándole sus errores, sí. Y a veces nos escudamos, es que necesita que se lo digan, sí lo necesita, pero con amor. Con amor. No con dureza, sin gracia, con juicio desmedido, sin misericordia. No porque... ¿sabéis por qué a veces lo hacemos, hermanos? La mayoría de veces, si lo pensamos y somos honestos, le corregimos a nuestro cónyuge porque nos incomoda lo que nos ha hecho Él, no porque estemos pensando en su santificación y en que Él glorifique al Señor, sino porque me ha incomodado, me ha molestado a mí. Y como yo estoy en el centro, lo corrijo por eso. No estoy pensando en que mi cónyuge glorifique a Dios. Estoy pensando en que yo esté a gusto, tranquilo. Y hermanos, no importa quién pecó primero, porque eso es otra de las cosas que también a veces nos inclina para tomar una postura para con nuestros cónyuges. Lo que importa, hermano, es que Dios se glorifique. Aquí en los conflictos en el matrimonio, hermano, y en cualquier conflicto en la vida, en las relaciones, con cualquier persona, no hay ganadores y perdedores. No se trata de ganadores y perdedores. Si Cristo no se glorifica en ese conflicto, todos hemos perdido. Todos. Todos absolutamente, no gana nadie. Tú te puedes quedar con la sensación, toma, de que tenía yo la razón y te la has tenido que tragar. Que sepas que eres un perdedor, porque no se ha glorificado Cristo. Recuerda, hermanos, y con esto termino, siempre, que Dios a ti y a mí no nos trata como nos merecemos. No, porque si así fuera... Pero nosotros... en infinidad de ocasiones tratamos a nuestro esposo y a nuestra esposa como se lo merece o como nosotros pensamos que se lo merece. Y eso, hermanos, como digo, recalco, especialmente nos pasa con nuestros cónyuges, más que con ninguna otra persona. Bueno, tratémoslo como no se merece, con gracia. La gracia no es merecida, es gracia. Amén. El Evangelio no solamente es para nuestra salvación, sino para toda nuestra vida, para la santificación. Y para que nuestros matrimonios sean matrimonios que glorifiquen a Dios, necesitamos todos los días aplicar el Evangelio. Todos los días, hermanos, todos los días. Vamos a terminar aquí. Me gustaría que puedas coger a tu cónyuge de la mano y oréis juntos. Voy a hacer una oración y animaría que en esta semana no lo dejen mucho pasar. Si hay algo de todo esto que hemos estado hablando y quizás te has visto identificado y el Señor te ha mostrado que no has estado actuando correctamente, coge a tu esposo y coge a tu esposa y díselo. Pídele perdón. Y poneros los dos de acuerdo en que la máxima en vuestro hogar y en vuestro matrimonio sea el glorificar a Dios siempre. Cuando estéis en el momento de conflicto, si es necesario, a veces hay que tomar medidas. Sabéis que a veces, depende de la personalidad, uno es más sanguíneo, se le sube la cabeza la sangre y enseguida... Bueno, si sabes que eres así, tendrás que hacer cosas. Ya iremos hablando de todo esto. A lo mejor necesitas tranquilizarte, vete, y el cariño ahora mejor no, y te vas. Y cuando ya estés más sereno y hayas podido hablar con Dios, entonces ya sí, ve, habla con tu esposa y resuelve el conflicto de manera que glorifique a Dios. Y que no sea una ofensa para el otro que se queda allí, no. Tú tienes que conocer que tu esposo o tu esposa a lo mejor es de esa manera sanguíneo y que necesita hacer eso. A lo mejor tú no, pero el otro sí. Comprensión. Hay que conocerse. Bueno, son cosas prácticas que iremos viendo más adelante, hermano. Pero el tema es que Dios se glorifique en cada conflicto y que apliquemos el Evangelio. Padre eterno, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has regalado, Señor. Tu palabra, Señor, que es tan necesarias para nuestras vidas. Y en este momento estamos, Señor, ministrando matrimonios. Padre, gracias por hablar, Señor, a los matrimonios de esta congregación y recordarnos, Señor, que necesitamos impartir esa gracia para con nuestro cónyuge, Señor, que tú seas glorificado, Padre, porque esa es la razón por la que
un día tú nos uniste con la persona con la que vivimos, Señor, y yo te pido, Señor, que cada uno de los matrimonios de esta iglesia, Padre eterno, pueda cumplir con ese propósito. Señor, da gracias, Dios mío, opera, Señor, en el corazón trayendo arrepentimiento en aquellas cosas en las que pudiésemos estar deshonrándote, Señor, o dándole lugar al orgullo en nuestras vidas, colocándonos en el centro, Señor, que tú seas siempre el centro. Señor, que tú estés en el centro de nuestro matrimonio. Yo te pido, Dios mío, que tú nos ayudes, Dios mío. Gracias porque eres bueno, Señor, y sabemos, Dios, que tú te vas a glorificar en nuestras vidas, Padre. Te amamos y te necesitamos, Señor. Amén, amén y amén.